Inmediatamente se conecta y vamos a continuar. Yo creo que alcanza a las 10, ¿no? O su profesor se extiende un poco más, tal vez. No, está bien, alcanza ahí. Ya, entonces no pasa nada. Llega y continuamos revisando, ¿no? Ya, hasta acabar con todos. Está bien, Inge, gracias. Muy bien, ya estamos presentando a todos. Grabaremos. Muy bien. Bien, continuemos acá, jóvenes. Aún en fluidos en reposo, continuaremos mencionando el principio de Pascal. El principio de Pascal establece que si se tiene un fluido cerrado, un fluido encerrado en un recipiente, o parcialmente encerrado también, se cumple, cualquier incremento en cualquiera de los puntos de este fluido, un incremento en la presión, ese incremento se transmite a todos los puntos del fluido, cualquier incremento que sea en el fluido. Eso establece el principio de Pascal. Ya cualquier incremento, por ejemplo, acá en la superficie del fluido, cualquier incremento en la presión atmosférica, ese incremento van a sufrir todos los puntos del fluido, sin excepción, todos los puntos. Entonces, este principio de Pascal es bastante sencillo, pero implica también algo importante, que nuestro sistema de referencias también podemos cambiar en diferentes puntos, no necesariamente en el interfaz. Bien, entonces acá tenemos este fluido en reposo y acá está la superficie o el interfaz, ¿ya? La superficie del fluido o el interfaz, y justamente ahí antes habíamos definido como nuestro origen de coordenadas y positivo hacia abajo. Entonces en este punto, negrito acá en este punto, vamos a calcular la presión P, que se encuentra a una profundidad H minúscula, y consideramos este otro punto, un poco más profundo. Se encuentra un poco más abajo, la presión en ese punto es P' y su profundidad es H más H'. Ya, H más H'. Entonces vamos a ver algo interesante. Bien, entonces la presión P en el punto P a una profundidad H, esa presión es igual a P sub 0, la presión en la superficie del fluido, que generalmente es la presión atmosférica, más la densidad del fluido, gravedad y la profundidad H. Ese es por la ecuación que tenemos, ¿no? La presión en este punto, la presión P a una profundidad H. Bien, y la presión P' va a ser la presión en la superficie del fluido o en interfaz, que es presión atmosférica, más densidad del fluido, gravedad y la profundidad. Y este punto en la cual está la presión P', ese punto se encuentra a una profundidad H más H'. Ya, ese es. Bien, ingresando a multiplicar la densidad por la gravedad, en el paréntesis tenemos esta expresión, ¿no? Densidad, gravedad H más densidad, gravedad H'. Y resulta que esta cantidad P sub 0 más densidad GH, todo esto de acá, es la presión P, ¿no? Presión P sub 0 más densidad de gravedad H. Todo eso es la presión P en el punto P. Entonces los reemplazamos. Todo esto es P. Entonces la presión P' es la presión P más densidad, gravedad H'. Ya, entonces llegamos a esta ecuación, la cual se puede interpretar de la siguiente forma. Nosotros podemos definir como origen de coordenadas un punto donde la definamos profundidad 0 en cualquier punto, no necesariamente en la superficie o en la interfaz, ya que son buenos puntos de referencia, pero cualquier otro punto es igual de equivalente. Y esta ecuación lo muestra, porque a esta ecuación llegaríamos también si nosotros definimos sobre el punto P, donde la presión es P, si en ese punto definimos
profundidad cero. Ahí es profundidad cero, ¿no? Es como traer este origen de coordenadas justamente a ese punto. ¿Ya? El origen de coordenadas ya sabíamos de física básica 1 que es relativo, ¿no? En cualquier punto se puede poner el origen de coordenadas. Y en este caso estamos comprobando también eso, ¿no? A través del principio de Pascal. Entonces, acá ponemos profundidad cero, el nivel de referencia donde la presión es P. Entonces, a partir de ahí calculamos la presión en este punto. La presión en el punto P', la presión P'. No, a partir de acá, a partir de la profundidad cero, en esta nueva profundidad cero donde habíamos llegado, porque a un inicio acá, en la superficie del fluido, ahí es la profundidad cero, pero ahora lo estamos definiendo acá abajo. Entonces, bajo ese criterio y utilizando esta ecuación, entonces la presión P' va a ser igual la presión a una profundidad cero, ¿no? Que antes era la superficie o la interfaz, ahora la profundidad cero es acá. Y en ese punto la presión es P, ¿no? La presión es P, no es presión atmosférica. Más densidad del fluido, gravedad y la profundidad. Como hemos definido acá profundidad cero, resulta que este punto donde la presión es P' se encuentra a una profundidad H'. Entonces, de esa forma se puede llegar a la ecuación considerando profundidad cero en este punto, sobre el punto en el cual la presión es P, ¿no? Entonces, se puede ver acá claramente que el incremento que ha sufrido la presión P, ese mismo incremento lo sufre la presión P'. ¿Cuál es el incremento en la presión P? Imaginemos esto. Imaginemos que esta cantidad de fluido que tenemos acá encima, toda esta cantidad de fluido, no está. No, simplemente no está. Lo quitamos. Si lo quitamos, esto de acá se convierte en la superficie del fluido. Eso se convertiría en la superficie del fluido. Y la presión en la superficie del fluido sería la presión atmosférica nomás. Imaginemos que esta columna de agua por encima de este H0 donde hemos llamado, no está. Si no está, entonces está gas atmosférico nomás ahí arriba, por lo tanto la presión sería atmosférica nomás. Entonces en la superficie la presión sería P sub 0, presión atmosférica. Y esta presión P' sería la presión la presión a profundidad cero, que sería presión atmosférica, más densidad del fluido, gravedad y la profundidad, que sería H'. Pero ahora si la aumentamos, si aparece esta columna de agua que antes habíamos quitado y aparece, entonces esta columna de agua aumenta en una cantidad la presión acá. Aumenta la presión P. ¿En qué cantidad la aumenta? En la cantidad que aporta, en la cantidad de presión que aporta esta columna de agua de altura H, Y esa presión que aporta es ρGH. Esa es la presión que aporta. Todo ese producto, densidad, gravedad por profundidad, toda esa multiplicación es presión, ¿no? Porque termina teniendo unidades de presión, pascales. Entonces, todo eso aporta, y esta cantidad de acá abajo, P', que se encuentra a una profundidad H' adicionales, también sufre ese incremento en la presión, ¿no? Entonces, eso se puede ver por el principio de Pascal. Y en resumen, ¿cómo nos ayudan las ecuaciones? Relativizando la profundidad. Puede ser en otro punto donde podamos definir profundidad cero y las ecuaciones también se van a cumplir, ¿no? Como en este caso, ¿no? Se entiende cómo hemos hecho, ¿no? Porque para resolver problemas vamos a hacer mucho también de esto. Es decir, acá hemos definido profundidad cero, ahí, sobre este punto, donde este punto negro, donde la presión es P. Entonces, a partir de ahí aplicamos esta misma ecuación. Entonces, respecto a ese punto P, tenemos este otro punto, P', en la cual la presión es P'. Entonces, ahí calculamos la presión, que sería P'. Igual, la presión a una profundidad cero, ¿no? Como acá estamos definiendo profundidad cero, ahí la presión es P, ¿no? Ahí la presión es P, no es presión atmosférica, ¿no? En ese punto. Más densidad del fluido, gravedad y la profundidad respecto a este punto, ¿no? Como acá hemos definido profundidad cero, y respecto a ese punto, la profundidad de este punto, en la cual la presión es P', la profundidad es H', ¿no? Entonces, esta ecuación es la misma de acá. Entonces, eso nos ayuda el principio de Pascal en ecuaciones, ¿no? Aparte de conocerlo, que como estamos viendo, cualquier incremento de presión que sufra cualquier punto del fluido, ese mismo incremento de presión se transmite a todos los puntos del fluido. Y eso lo podemos ver en esta ecuación, y esta ecuación implica que este nivel de profundidad es relativo. Podemos elegir en cualquier otro punto nivel de profundidad cero,
No, siempre y cuando estemos en el mismo fluido, el fluido sea uniforme, es decir, todo tenga la misma densidad. Bien, eso es lo que nos va a ayudar el principio de Pascal, lo cual vamos a utilizar para resolver ejercicios justamente. Bien, otro de los principios que vamos a utilizar también es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes establece lo siguiente. Es el principio, se lo conoce como el principio de Arquímedes, da como consecuencia o explica por qué algunos objetos que están hechos de materiales mucho más densos que el agua pueden flotar en agua al mismo tiempo, ¿no? Es decir, el principio de flotación, el principio de Arquímedes. Bien, ¿qué establece este principio? Establece que si tenemos un objeto sumergido en un fluido, obviamente en un fluido en reposo, este objeto experimenta una fuerza de flotación, una fuerza boyante o una fuerza de Arquímedes también se lo conoce. Ya es por eso que algunos objetos, cuando estamos en la piscina, algunos objetos nos resultan menos pesados, no incluso nuestro peso. Cuando estamos en la piscina, nos sentimos más ligeros y cuando salimos de la piscina, uno se siente un poco más pesado, ¿no? Eso es debido a que se va acostumbrando dentro de la piscina que pesa menos, porque en realidad lo que le está ayudando a cargarse a sí mismo es la fuerza boyante, ¿no? Una vez que sale, deja de actuar la fuerza boyante y uno se siente más pesado. Es debido a esto. Entonces, establece aquí un cuerpo sumergido dentro de un fluido en reposo. Este experimenta una fuerza de flotación, ¿no? Aparte de la interacción de la masa del cuerpo, de la masa de este cuerpo con la gravedad, genera el peso. La interacción del volumen de este cuerpo con el fluido genera una fuerza boyante. Bien, y esa fuerza boyante o fuerza de Arquímedes o fuerza de flotación es una consecuencia del principio que habíamos visto, no del principio de Pascal, sino la variación que existe de la presión en función de la profundidad para un fluido, ya sea líquido o gaseoso. Es una consecuencia, este principio de Arquímedes, de esa variación de la presión en fluidos, en función de la profundidad. Bien, entonces consideremos este cuerpo, que por simetría estamos tomando un cilindro, su superficie circular es S y tiene una longitud L. Es importante el volumen de este cuerpo, incluso más que la masa para esta situación, ¿no? Entonces, hagamos diagrama de fuerzas en el sistema para descubrir justamente esa fuerza que estamos buscando, la fuerza de flotación. Entonces, sobre la cara superior de este cuerpo está actuando una fuerza F1 que es debido a todo el fluido que está por acá, por encima del cuerpo, ¿no? Todo este fluido por encima del cuerpo ejerce una fuerza en la cara superior que es F1 y en la cara inferior F2. Como antes lo habíamos visto también, lo mismo, solo que estas fuerzas sí son distintas porque son consecuencias de la presión. Y como la presión varía en función de la profundidad, quiere decir que la presión en la cara superior, donde está actuando F1, es menor que la presión acá, donde está actuando F2, en la cara inferior. Por supuesto, también tenemos fuerzas radiales, una fuerza de izquierda y de derecha, pero todas esas fuerzas radiales son de la misma magnitud, son en direcciones opuestas, por lo tanto, todas se van cancelando, ¿no? Hay de izquierda y derecha otras fuerzas acá, ¿no? Adelante y de atrás, etcétera. En todas las diagonales tenemos fuerzas, pero siempre hay una que también está en dirección opuesta y tiene la misma magnitud. Por lo tanto, todas esas fuerzas que están actuando en esta cara lateral de este cilindro se van a anular. No, las dos únicas fuerzas interesantes son estas de acá, F1 y F2. No, obviamente acá no vamos a considerar el peso porque lo que nos interesa es la fuerza de flotación que ejerce este cuerpo, ¿no? Evidentemente sabemos qué es esa fuerza de flotación porque ya nuestro sentido común ya nos los decía desde antes, ¿no? Por ejemplo, en el agua, objetos más densos que el agua siempre se hunden, objetos menos densos que el agua siempre tienden a flotar, ¿no? Por ejemplo, un tronco de madera, la madera es menos denso que el agua, entonces siempre flota en el agua, no se hunde. Y si tuviéramos en vez de ese tronco una varilla de metal, que es más denso que el agua, entonces se hunde, ¿no?
Bien, entonces haremos ese análisis de presión, de fuerzas y de presión en el sistema. Entonces, esta cara superior, supongamos que se encuentra a una profundidad h respecto a la superficie del fluido, h mayúscula. Entonces, tenemos esas expresiones, P1 y P2, ¿no? P1 en la cara superior del objeto y P2 en la cara inferior. La presión P1 es la presión a profundidad cero. La presión a profundidad cero, y acá estamos definiendo, profundidad cero es acá. Ahí hemos puesto justamente el origen de coordenadas en la superficie del fluido, ahí lo vamos a mantener. Entonces ahí la profundidad cero y en ese punto la presión es atmosférica. No, a profundidad cero la presión es atmosférica. P sub cero acá, más densidad del fluido, gravedad y la profundidad. P sub 1 se encuentra en una profundidad H mayúscula, por eso H acá. La misma ecuación ahora para P sub 2. No, la presión P sub 2 va a ser igual a la presión a profundidad cero. Acá hemos definido profundidad cero, es el mismo. Y en ese punto la presión es atmosférica, P sub 0. No, P sub 0 más densidad del fluido, gravedad y la profundidad de este punto, donde la presión es P sub 2, se encuentra una profundidad total de H más L. H más L. Bien, por lo tanto, la fuerza neta que hay en el sistema es la sumatoria de estas dos fuerzas. Recuerden, por fuerza neta me refiero a la fuerza boyante a la cual estamos buscando, ¿no? Porque acá no estamos incluyendo el peso del objeto, que sí lo tiene, ¿no? Tiene masa, por lo tanto, con la interacción de la gravedad sí tiene peso. Lo que nos interesa es descubrir la fuerza boyante, la fuerza de flotación que ejerce el fluido sobre el cuerpo, ¿no? Para que lo tienda a subir, a hacer emerger. ¿Ya? Eso es lo que estamos buscando. Por fuerza neta, obviamente me refiero a esa fuerza de flotación. Bien, esta fuerza neta es la diferencia entre estas dos fuerzas, F2 menos F1, porque ya sabemos que F2 es mayor que F1. ¿Por qué? Porque en el punto inferior la presión P sub 2 es mayor a la presión P sub 1. Por la definición de presión, fuerza sobre unidades de superficie, el F1, por lo tanto, sería presión 1 por superficie 1 y F2, presión 2 por superficie 2. Superficie 1 y superficie 2 son las mismas porque la cara inferior de este objeto cilíndrico también es S, ¿no? También es S. Entonces, son iguales. Entonces, factorizándolo, tenemos esta ecuación, P sub 1 menos P sub 2. Reemplazamos estas ecuaciones que habíamos hallado para la presión 1 y la presión 2. Entonces, haciendo la diferencia, P sub 1 menos P sub 2, entonces P sub 0 se van a ir, ¿no? Y vamos a tener que estas densidades de gravedad H mayúscula también se van a simplificar con este de acá, ¿no? Y lo que va a quedar es densidad de gravedad con L mayúscula, negativo, ¿no? ¿Se entiende este procedimiento, no? A ver, acá lo haremos en más detalle para que quede claro. P sub 1 menos P sub 2. Los tres. Bien, P sub 1 menos P sub 2, entonces P1, P sub 0, más GH menos, acá en corchetes, para que quede claro, P sub 2, que es P sub 0, más G, y acá lo ingresaremos a multiplicar nomás ya. Perdón, me equivoqué acá. Uy. Densidad de gravedad H más densidad gravedad L. Ya, está bien. Bien, este negativo va a hacer que todo lo del corchete cambie de signo, por eso P sub 0 se van a simplificar, más, menos. Rho GH acá tenemos, densidad, gravedad H mayúscula, con este negativo que está fuera del corchete va a hacer que cambie de signo, esto va a ser negativo, y se va a simplificar con este también, ¿no? Y este negativo va a hacer que esta densidad, gravedad y L sea negativo al final, por eso tenemos este negativo acá. ¿Ya? Se entiende, ¿no? Por si no quedó claro ese negativo. Y entonces esa es la diferencia en las presiones acá, y esa diferencia de presiones reemplazamos aquí, multiplicado por la superficie transversal, o la superficie circular del cilindro. Por lo tanto, la ecuación sería esta fuerza neta menos esa superficie, menos por esa diferencia de presiones, ¿no? Densidad, gravedad, L. Por lo tanto, lo que tenemos acá es L multiplicado por la superficie S, y eso justamente es el volumen, ¿no? La superficie transversal de este cilindro, S, su superficie circular, multiplicado por su longitud, es el volumen.
es el volumen. Por lo tanto, la ecuación termina de esta forma, ¿no? Entonces, densidad, superficie por longitud, volumen, entonces densidad, volumen, gravedad. Tendríamos eso. Y es negativo. Si se dan cuenta, al hacer la sumatoria de fuerzas, hemos considerado hacia abajo positivo. A ver, lo vamos a borrar todo. No, hemos considerado hacia abajo positivo. Por eso F1, al hacer la fuerza neta, la sumatoria de las fuerzas, F1 era positivo y F2, que está apuntando hacia arriba, como está en dirección opuesta, donde hemos definido positivo, F2 termina siendo negativo, ¿no? F1 menos F2 en nuestro sistema de referencias. Bien, note que la fuerza resultante neta que nos ha salido es negativa. Es negativa. Entonces, ¿eso qué significa? Que está en la misma dirección que F2. ¿No? ¿Por qué F2 era negativo? Porque hemos definido positivo hacia abajo. Entonces, esa fuerza neta que estamos calculando tiene dirección hacia arriba. Hacia arriba. ¿Ok? Entonces, esa fuerza neta es la multiplicación de la densidad del fluido por el volumen del objeto por la gravedad, ¿no? Y esta densidad por volumen es, por la definición de densidad, que es masa sobre volumen, densidad por volumen, por lo tanto, sería la masa. La masa es densidad por volumen. Entonces, es lo que tenemos acá. ¿Qué volumen y qué densidad estamos trabajando? Densidad del fluido, por supuesto, porque esto viene desde la ecuación de variación de la presión en función de la profundidad para un fluido en reposo. En este caso, para un fluido líquido, ¿no? De ahí viene esta densidad, que es la densidad del fluido. Entonces, esa densidad del fluido se trata acá. Entonces, la densidad del fluido multiplicado por el volumen de un cilindro, entonces tenemos la masa de un fluido que tiene forma cilíndrica. Está la masa m sub f, es la masa del fluido de forma cilíndrica, ¿no? Es decir, en vez de este cilindro que tenemos acá, que tendrá una masa m determinada, en vez de este cilindro, en esa misma forma, podemos formar un cilindro con una superficie S, una superficie circular S, longitud L, pero este cilindro hecho de este mismo fluido con el cual estamos trabajando, que en este caso es un fluido líquido. Ya, entonces, la masa de ese fluido por la gravedad representa el peso. Entonces, la fuerza boyante es el peso del fluido desplazado, ¿no? Como tendríamos un cilindro hecho de ese mismo fluido, porque estamos hablando de la densidad del fluido. Entonces, ¿por qué desplazado? Porque si nosotros instantáneamente retiramos todo este cuerpo de acá, retiramos todo este cuerpo, todo este cilindro, instantáneamente lo retiramos del fluido, entonces queda vacío. Y en su lugar vendría a ocupar, vendría a rellenarse por el fluido que tenemos acá, por el fluido que tenemos acá, ¿no? El fluido en reposo. Vendría a rellenar ese espacio. Ahora, si queremos poner otra vez este cilindro en esta misma posición, entonces tendríamos que desplazar todo ese fluido que está ocupando este espacio para que entre este cilindro, ¿no? Entonces, la cantidad de fluido que tendríamos que desplazar tendría que ser exactamente igual al volumen de este cilindro, que va a entrar a ocupar esa posición. Entonces, se desplaza una cierta cantidad de fluido, se retira una cierta cantidad de fluido de acá para que pueda entrar este cilindro en esta región, en esa misma posición, ¿no? Y esa cantidad de fluido que se desplaza es justamente esto de acá, ¿no? Esta masa del fluido, es decir, la densidad del fluido por el volumen de ese cuerpo que está entrando a ocupar esa misma posición, ¿no? Por eso mg, por eso peso, y como entra a ocupar esta región desplazando una cantidad de fluido, por eso peso del fluido desplazado. Entonces, esta fuerza boyante o esta fuerza de flotación es igual al peso del fluido desplazado, pero el peso siempre es vertical y hacia abajo, ¿no? El peso de cualquier objeto, si tenemos acá una varilla, en su centro de masa está actuando el peso, siempre es vertical hacia abajo. Entonces, por eso tenemos el negativo acá. Resulta que, como hemos definido positivo hacia abajo, resulta que este negativo es en dirección opuesta al peso, ¿no? Hacia arriba. Si el peso es hacia abajo, este negativo hace que cambie la dirección, porque multiplicar un vector por un escalar que es negativo hace que el vector cambie de dirección. Entonces, en función de ese resultado es que tenemos la fuerza boyante, y la fuerza boyante
tiene la magnitud del peso del fluido desplazado y está dirigida siempre hacia arriba. Ya es verticalmente hacia arriba. Esa es la dirección de la fuerza de flotación o la fuerza boyante o la fuerza de Arquímedes. Puede hacer referencia a esta fuerza de esas tres formas, ¿ya? Entonces, ahí está. El principio de Arquímedes da como consecuencia que es una fuerza más que estamos conociendo, una fuerza más. ¿Ya? Una fuerza como una fuerza normal, la tensión, la fuerza de fricción, el peso. Entonces, es una fuerza más que la vamos a aplicar para resolver problemas. Lo único que vamos a hacer es hacer un análisis del sistema dinámico, diagramamos fuerzas, sumatoria de fuerzas. Ya todo eso solo le vamos a aumentar esto nomás, fuerza boyante. Y hacemos lo mismo de física 1, nada más. No hay diferencia, ¿no? Estamos conociendo una nueva fuerza nomás. Bien, entonces esa es la fuerza de flotación, el principio de Arquímedes, ¿no? La fuerza de flotación que experimenta todo cuerpo sumergido en un fluido. Esa fuerza es la densidad del fluido, la gravedad por el volumen del fluido desplazado. Por el volumen del fluido desplazado. Ya eso hay que tomarlo en cuenta. En este caso, como el cilindro totalmente estaba sumergido, entonces el volumen del cilindro es el fluido desplazado, porque puede ser que tengamos un objeto parcialmente sumergido acá, ¿no? Un objeto que está flotando en un fluido. Entonces, el fluido desplazado solo sería esta región del cuerpo que queda, este volumen del cuerpo que queda debajo de la superficie. Debajo de la superficie. Porque este otro pedazo del volumen de este cuerpo que está por encima de la superficie no está desplazando fluido líquido. No, porque no se necesita retirar ninguna cantidad de fluido para que entre este objeto, porque este objeto no está sumergido. En cambio, este pedazo de cuerpo del objeto que está por debajo de la superficie, se ha necesitado retirar una cantidad de fluido de esta región para que este cuerpo venga a ocupar esa región que se quita en fluido, ¿no? Entonces, este volumen principalmente es el volumen del fluido desplazado, que es el volumen del cuerpo que está sumergido, ¿no? Si todo el cuerpo está sumergido, entonces todo el volumen del cuerpo desplaza fluido. Pero como en este caso, si tenemos un cuerpo parcialmente sumergido, entonces el volumen que hay que considerar en esta ecuación es el volumen que queda por debajo de la superficie, ¿no? El volumen de cuerpo que queda por debajo de la superficie. Bien, eso para tomar en cuenta, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, se los refieren de estas tres formas a esta fuerza de flotación, ¿no? De flotación, boyante o de Arquímedes. Bien, como lo hemos deducido, es una fuerza vertical dirigida hacia arriba, ¿no? Es hacia arriba, por el negativo se ha podido deducir eso. Y algo importante también, que no lo he mencionado, es que actúa sobre el centro de masa del fluido desplazado. ¿Y eso por qué? Porque es peso, ¿no? Porque se relaciona con el peso del fluido desplazado. Entonces, una de las características del peso es que actúa en el centro de masa. En el centro de masa del objeto, ¿no? El peso siempre actúa en el centro de masa. Entonces, como esta fuerza boyante se relaciona con el peso, entonces su punto de acción es en el centro de masa del fluido desplazado. Ahí actúa. Ese es el punto de acción de la fuerza boyante, que va a ser importante también para resolver algunos ejercicios, cada uno de estos. Muy bien, eso es todo lo que necesitamos conocer respecto a fluidos en reposo. Bien, ahora veremos si necesitamos conocer algunas ecuaciones más para fluidos en movimiento, dinámica de fluidos. Bien, entonces cuando tengamos fluidos en movimiento vamos a utilizar estas ecuaciones. Empezaremos con la ecuación de continuidad, ¿no? Obviamente vamos a trabajar con fluidos en movimiento en estados idealizados, es decir, ¿qué consideraciones vamos a tomar en cuenta para definir que un fluido en movimiento es ideal? Que el flujo debe ser laminar, es decir, las líneas de corriente no se deben interseccionar entre sí, porque de lo contrario se generan turbulencias, ¿ya? Entonces acá tenemos estas líneas de corriente. Esas líneas de corriente son paralelas y no se interseccionan entre sí, porque si una línea de corriente se intersecciona con la otra, entonces esto ya va a empezar a generar
turbulencias, remolinos en el fluido, ¿no? Y en esas condiciones, las ecuaciones, por supuesto, son mucho más complejas, y en esas condiciones, de estas dos ecuaciones que vamos a ver, no se van a cumplir. ¿Okay? Entonces, el fluido debe ser laminar, la viscosidad del fluido debe ser bien pequeña, de tal manera que se pueda despreciar, ¿no? El equivalente a la fricción en sistemas dinámicos, por ejemplo. Y una de las condiciones más que vamos a utilizar es que la densidad del fluido no cambie, se pueda considerar constante. ¿Ya? La densidad del fluido se puede considerar constante. Bien, esto incluido tanto para fluidos líquidos, que sí, en este punto no va a haber inconveniente, por supuesto que sí, y también para fluidos gases, ¿no? Vamos a resolver también dinámica de fluidos en fluidos tipo gases. Entonces, para poder aplicar estas ecuaciones que vamos a ver, los cambios de densidad en el fluido gas deben ser muy pequeños, de tal manera que se puedan considerar constantes, ¿ya? O los cambios de presión también tienen que ser muy pequeños. Bien, en gases es donde tenemos que tener cuidado para que se cumpla esto, porque de lo contrario, estas ecuaciones no se van a cumplir en fluido gas, porque en un fluido gas ya sabemos que es fácilmente expandible o compresible, ¿no? Puede cambiar fácilmente su volumen bajo la acción de presión. Entonces, ahí hay que tener cuidado si queremos aplicar estas ecuaciones. Hay que verificar o hay que tener un criterio para saber si su densidad es aproximadamente una constante, ¿no? Cosa que en fluidos líquidos no va a haber un problema. Los líquidos ya por naturaleza son difícilmente compresibles, es decir, no puede cambiar su volumen fácilmente, por lo tanto, a consecuencia de eso, su densidad ya va a ser una constante, de hecho. Bien, esta primera ecuación de continuidad, entonces, tenemos acá un fluido en movimiento, un fluido dinámico. Estas son las líneas de cociente que no se atraviesan, ¿no? El fluido es laminar, no se atraviesan estas líneas de cociente, no hay turbulencia. Entonces, tenemos estos dos puntos por donde entra el fluido y este otro punto por donde sale, ¿no? Entonces, en ambos casos, la superficie transversal es A1 y A2. Entonces, tenemos esos dos puntos nomás en este flujo del fluido. No hay ningún otro sumidero ni ninguna otra fuente. No hay ninguna otra filtración en el sistema. Solo tenemos esos dos puntos, entrada y salida del fluido que está en movimiento. Entonces, por la ecuación de continuidad, ¿no? Por el principio de conservación de la masa, entonces nos dice que la cantidad de volumen que entra o la cantidad de masa de fluido que ingresa por esta región A1 tiene que ser la misma cantidad de fluido, la misma cantidad de masa de fluido que sale por esta región A2, ¿no? Lo que entra acá tiene que salir por acá, ¿no? Por el principio de conservación de la masa, ¿no? Porque no hay ningún otro punto más, acá no hay ninguna otra salida, ninguna otra filtración, ni ninguna otra fuente que aporte más cantidad de masa de fluido, ¿no? Entonces, en esta sección transversal A1, la distancia que recorre, por ejemplo, tomando una molécula de este fluido, la distancia que recorre durante un cierto instante de tiempo, como tiene una velocidad V1, recorre esta distancia de 1 y una molécula de este fluido en este mismo punto, en ese mismo instante de tiempo, en ese mismo intervalo de tiempo, en esta sección transversal A2, recorre la distancia de 2. Bien, entonces, por el principio de conservación de la masa, tenemos que la masa M1, todo lo que ha ingresado, tiene que salir por esta otra región, ¿no? Obviamente esto considerando la densidad constante. Por la definición de la densidad masa sobre volumen, la masa es, por lo tanto, densidad por volumen, ¿no? Es decir, M1, densidad 1 por volumen 1, M2, densidad 2 por volumen 2. Como la densidad es constante, es decir, la densidad en esta parte es la misma que la densidad 1 es igual a la densidad 2, porque esa es una de las condiciones que estamos considerando para que estas ecuaciones que vamos a deducir las podamos utilizar, ¿no? Porque si la densidad es constante, eso implica que la densidad en esta región del fluido es la misma densidad en esta región, es decir, la densidad 1 es igual a la densidad 2, porque M1 habla de esta región, la cantidad de masa que entra, M2 habla de esta región, la cantidad de masa que sale, ¿no? Por lo tanto, la densidad 1 le corresponde en esta región y la densidad 2 en esta región. Entonces, si son la misma, es decir, si la densidad es constante, es la misma
en cualquier instante de tiempo y en cualquier región de este fluido, entonces densidad 1 y densidad 2 son iguales y se simplifica. ¿Ya? Entonces, eso es una de las principales condiciones, porque si la densidad no es constante del fluido, si cambia su densidad, entonces estos ya no se van a simplificar, por lo tanto la ecuación que vamos a deducir ya no se va a cumplir. Entonces el volumen 1 es igual al volumen 2, es decir, la cantidad de fluido, la cantidad de volumen de fluido que entra por esta región izquierda es la misma cantidad de volumen de fluido que sale por esta región derecha. El volumen es esta superficie transversal A1 por este desplazamiento, esta distancia de 1, ¿no? De un intervalo de tiempo, la molécula de fluido que ha recorrido en esta región A1, ¿no? Esto es para un D1, por supuesto, bien pequeñito, ¿no? Para un D1 bien pequeñito, esto es como un disco, entonces el volumen de un disco sería de esta forma, ¿no? Siempre y cuando D1 sea bien pequeñito, eso está bien. Y lo mismo, el mismo criterio para la región derecha, ¿no? El volumen B2 es la superficie transversal, el volumen de un disco, ¿no? Acá tenemos su superficie circular por su longitud o su grosor, si quieren que llegue a ser D1, entonces A2 por D1. Bien, dividiendo todo entre el tiempo, o multiplicando por el tiempo, perdón, ¿no? A cada uno de los factores, donde T1 y T2 son los mismos. Ya T1 y T2 son los mismos. Lo que habíamos manifestado antes. Si tomamos una molécula de fluido acá en la parte izquierda, entonces en un tiempo T1 recorre esta distancia de 1. Al mismo tiempo, una molécula en este punto tomada en la parte derecha, en ese mismo instante de tiempo, recorre esta distancia de 2. Claro, van a ser diferentes las velocidades porque acá las áreas transversales son diferentes, eso enseguida lo vamos a ver, ¿ya? Pero debido a que las áreas son diferentes, las velocidades de ambas moléculas en ambas regiones son distintas. Pero en el mismo intervalo de tiempo recorren estas distancias de 1 y de 2. Esos tiempos son T1 y T2, son iguales, son iguales. Pero lo interesante es que al dividir ese tiempo, no, lo que habíamos dicho, al dividir el tiempo acá, lo que obtenemos es la velocidad. Pero acá he hecho algo. Bien, acá lo que se ha hecho es dividir entre el tiempo, ¿ya? Es decir, A1, D1 entre T1 y multiplicarlo por T1 para que la ecuación permanezca inalterable. Y en la ecuación de la derecha, con otro color lo voy a hacer para que se note. A1, D1 dividido entre T1 y multiplicado por T1, ¿no? De tal manera que esto, simplificamos T1 y volvemos a la misma ecuación, A1 por D1. Y lo mismo en la otra ecuación de acá, A2, D2 entre T2 por T2. Simplificando T2, volvemos a la misma ecuación. Y lo que nos importa es este cociente de 1 entre T1, eso es justamente la velocidad V1, y de 2 entre T2 es la velocidad 2. Y lo que habíamos dicho antes, el intervalo de tiempo T1 es igual al intervalo de tiempo T2, es decir, si una molécula en la parte izquierda, en un intervalo de tiempo T1 avanza de 1, en ese mismo intervalo de tiempo, una molécula de la derecha avanza a esta distancia de 2. Entonces, esos intervalos de tiempo T1 en la izquierda, T2 en la derecha, son iguales, el mismo intervalo de tiempo. Entonces, tenemos esta ecuación. Debido a eso, se simplifican T1 con T2 y tenemos esta ecuación de la continuidad. El área transversal por la velocidad es una constante, ¿no? Es decir, el área por la velocidad en el punto 1, si quieren acá, esto lo podemos llamar punto 1. En ese punto el área es A1 y en ese punto la velocidad es B1. Y a esto lo podemos llamar punto 2. El área en este punto es A sub 2 y la velocidad en este mismo punto es B sub 2. Entonces, el área por la velocidad aplicada en el punto 1 es igual al área por la velocidad aplicada en el punto 2. Es la ecuación de continuidad, ¿no? Y por análisis dimensional, ese producto entre el área transversal y la velocidad es el caudal, la cantidad de volumen de fluido que va entrando o saliendo de este sistema. Ya el caudal, ¿no? Porque acá tenemos unidades del área transversal, metro cuadrado en el sistema internacional, y las unidades de la velocidad, metro por segundo. Esto da como resultado metro cubo por segundo, ¿no? Metro cubo por segundo. Y metro cubo son unidades de volumen, entonces cantidad de volumen de fluido
que sale del sistema por unidad de tiempo, ¿no? En una unidad de tiempo. Bien, entonces A por B, una constante. ¿Ya? A por B en el punto 1 igual a por B en el punto 2. Es la ecuación de continuidad. ¿No? Y esto lo podemos ver como un ejemplo cuando llegamos al jardín, el ejemplo más clásico de todos, ¿no? Cuando llegan a su jardín con una manguera, si necesitan que el chorro de agua salga un poco más lejos, lo que hacen es tapar la boquilla de la manguera y cerrarla un poco más. Entonces, haciendo eso, lo que están haciendo es que el área transversal de la manguera, que sale de una circunferencia, se reduzca, se reduzca. Pero como todo esto tiene que permanecer una constante, si el área transversal se reduce, para que esto siga siendo el mismo número, la velocidad tiene que aumentar. La velocidad tiene que aumentar, ¿no? Y de esa forma el chorro de agua sale con mayor velocidad, sale más lejos, ¿no? Es como si daría más fuerza de salida. ¿No? Ahí podemos ver una consecuencia de esta ecuación de la continuidad. ¿No? Reducimos el área transversal y la velocidad se aumenta, con lo que el chorro de agua llega más lejos, ¿no? Para poder llegar a mayor distancia, si quiere. Bien, otra de las ecuaciones que nos va a ayudar a resolver problemas es la ecuación de Bernoulli. Básicamente el mismo sistemita tenemos, solo que ahora vamos a considerar las diferencias de alturas que hay entre los dos puntos en los cuales tenemos este flujo de fluido. Ya, esta es la cociente, las líneas de cociente del fluido, que puede ser un fluido líquido o puede ser un fluido gas. Ya, pero si es un fluido gas, hay que asegurarnos de que su densidad sea constante para que cumpla las ecuaciones que vamos a mencionar. Entonces, en la parte izquierda, que se encuentra un poco más abajo, el área transversal es A1, y en la parte de la derecha, que se encuentra un poco más arriba, el área transversal es A2. No, es como si esto fuera el punto 1, también de esa misma forma, y el punto 2. Entonces, en el punto 1 tenemos el área, la fuerza, la distancia en un intervalo de tiempo t sub 1, que se desplaza una molécula de este fluido, ¿no? Que se desplaza a una distancia de 1. Lo mismo en la derecha. El punto 1 se encuentra a una altura respecto a un nivel de referencia, a una altura Y1, y el punto 2 a una altura Y2. Entonces tenemos todas esas características en este sistema, ¿no? Entonces igual, T1 y T2 también van a ser iguales. En el punto 1 tenemos el área transversal. Note que esta área transversal siempre tiene que ser perpendicular a la dirección del flujo del fluido, es decir, a la dirección de la velocidad del fluido. Ya no tiene que ser paralela. Bien, entonces tenemos el área transversal, la fuerza F1 aplicada sobre esta cara del fluido, que puede ser una presión atmosférica o algún otro tipo de presión que es consecuencia de aplicar esta fuerza F1. Bien, como habíamos dicho, una cantidad de moléculas de agua se va a desplazar a esta distancia de 1 y se encuentra a una altura Y1. Y las mismas características en este punto 2. Entonces, la misma condición, jóvenes, la densidad también tiene que ser una constante y la cantidad de volumen de fluido que se desplaza acá, esta cantidad de volumen que ha entrado en esta región, en A1, esa misma cantidad de volumen tiene que salir por acá, ¿no? Entonces, bueno, eso lo deducimos directamente porque la densidad debe ser una constante. Bien, esta ecuación de Bernoulli es una consecuencia del principio de conservación de la energía. Y para llegar a esa ecuación, justamente vamos a aplicar uno de esos teoremas del principio de conservación de la energía, ¿no? En este caso, para la energía mecánica, el teorema trabajo y energía cinética. Este teorema establece que el trabajo en el sistema es igual a la variación de la energía cinética. Bien, el trabajo es por definición el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Bueno, el desplazamiento acá debería ser delta de R, pero no importa, es lo de menos. Y este producto escalar sabemos que es la magnitud, la multiplicación de la magnitud de ambos vectores por el coseno del ángulo que están formando. Bien, entonces el trabajo total en el sistema es debido a estas dos fuerzas, F1, F2, ahí tenemos dos trabajos realizados, pero también tenemos otro trabajo realizado por la cantidad de fluido que se eleva en el nivel, ¿no? Entonces tenemos el peso del fluido, la cantidad de volumen que se está ingresando acá, y esta cantidad de volumen que tiene masa y por lo tanto peso, de alguna manera termina en un nivel superior también. Entonces, de alguna manera estás elevando esta cantidad de fluido
y la fuerza con la cual estás interactuando es el peso de ese fluido que se ha elevado de nivel. Entonces, tenemos esos tres trabajos en el sistema. Bien, por lo tanto, el trabajo total del sistema es la fuerza 1 por el desplazamiento de 1 positivo. ¿Por qué? Porque ambos vectores son paralelos y en la misma dirección. El ángulo que están formando es 0 y coseno de 0 es 1. Por eso 1 acá, ¿no? Acá tenemos D1, su vector es hacia la derecha y F1 también es hacia la derecha. No, suponiendo que el fluido se desplaza hacia la derecha. Si lo consideramos hacia la izquierda, también la misma ecuación va a salir todo, el mismo resultado. Bien, tenemos este otro trabajo debido a esta fuerza F2, lo mismo, el mismo criterio, solo que el vector F2 es hacia la izquierda y el desplazamiento de 2 es un vector hacia la derecha, entonces son paralelos pero en direcciones opuestas. Entonces el ángulo que están formando ambos, F2 y D2, son 180 grados. Y coseno de 180 grados es menos 1. Por eso el negativo acá, ¿no? La magnitud de ambos vectores, F2 por D2, la magnitud de ambos vectores, su multiplicación por el coseno del ángulo que están formando, y el ángulo es 180 grados, coseno de 180 menos 1. Por eso el negativo acá. Y lo mismo en el peso, ¿no? Entonces, fuerza por desplazamiento. En este caso, la fuerza es el peso por la cantidad de volumen del fluido que estamos terminando, elevándolo al final de cuentas. Entonces, la fuerza es el peso, mg, y el desplazamiento es este de acá. Estamos en esta primera región y terminamos en esta región. Ese es el desplazamiento que hay en el sistema. Delta de Y lo vamos a poner. Y ese desplazamiento, ese vector desplazamiento es hacia arriba, ¿no? Es la resta entre estos dos vectores. Y2 menos Y1. Ese es el desplazamiento. Acá, un poco más directo, por supuesto, lo hemos hecho, ¿no? Fuerza por el desplazamiento delta de Y por el coseno del ángulo que están formando. El peso, ¿cómo es? Es hacia abajo. El peso es hacia abajo y estos también están formando un ángulo de 180 grados. Entonces, coseno de 180 grados menos 1. Por eso el negativo acá, mg, y delta de Y, que es Y2 menos Y1. Bien, entonces tenemos el trabajo realizado por el sistema en esta ecuación. Utilizamos igual la definición de presión, ¿no? Presión es igual a fuerza sobre área, por lo tanto la fuerza es presión por área. En el caso de fuerza F1, presión 1 por área 1, lo mismo para fuerza F2, presión 2 por área 2. Bien, área 1 por D1, esa cantidad es el volumen 1, lo mismo área 2 por D2 es el volumen 2. Que si D1 es bastante pequeño, esto sería el volumen de un cilindro o de un disco, ¿no? Acá tenemos un cilindro o un disco, ¿no? El área transversal, el área de esta superficie circular, si fuera el caso, multiplicado por su longitud, que en este caso es D1. Entonces es el área de un cilindro o de un disco. Y eso es, perdón, es el volumen de un cilindro o de un disco, ¿no? D1, B2 en este caso. B1 y B2. Bien, ahí tenemos el trabajo por ese lado. Ahora hacemos, para poder igualarlo, necesitamos calcular ahora la variación de la energía cinética. Necesito calcular, ¿no? Variación de la energía cinética final, menos energía cinética inicial, o energía cinética en el punto 2, menos energía cinética en el punto 1. Energía cinética en el punto 2, energía cinética es un medio, la masa por la velocidad al cuadrado. Para el punto 2, obviamente va a ser la masa 2, velocidad 2, y lo mismo en el punto 1, masa 1, velocidad 1. Bien, la masa por la definición de densidad, la masa es densidad por volumen, masa 2, densidad 2 por volumen 2, lo mismo para la masa M1. Entonces, como habíamos dicho antes, la densidad debe ser una constante, es decir, la densidad 1 y la densidad en el punto 2 son las mismas. Solo que en este caso aún no podemos factorizar, aún, ¿no? Bien, ya tenemos, esa sería la variación de la energía cinética, esos dos, ¿no? Igualamos con el trabajo realizado, ¿no? Este es el trabajo, y esto de la derecha es la variación de la energía cinética, ¿no? El trabajo. Presión por volumen 1 menos presión 2 por volumen 2 menos el peso por este desplazamiento Y2 menos Y1, y acá la variación de la energía cinética. Entonces, en la masa trabajamos, la masa igual aplicamos la definición de densidad, ¿no? Masa sobre volumen, por lo tanto, la masa densidad por volumen. Y como la densidad es una constante, ¿ya? La cantidad de volumen ingresado en la parte izquierda, en esta parte inferior, en la parte izquierda,
la cantidad de volumen B1 ingresada acá, esa misma cantidad de volumen B2 se tiene que desplazar acá en la parte derecha, en el punto 2, ¿no? Porque la densidad es la misma. Este volumen de fluido no se puede comprimir ni expandir, porque su densidad es constante, tiene que ser, porque si se comprime, su densidad aumentaría. Si se expande, su densidad reduciría. Entonces, para que la densidad siga siendo el mismo, ese volumen no se debe expandir ni comprimir, tiene que ser el mismo. Es decir, la cantidad de volumen que hay acá desplaza esa misma cantidad de volumen en el punto 2. B1 y B2 son iguales, que sería igual al volumen B. Al volumen B. Por lo tanto, estos volúmenes se simplificarían, ¿no? Debido a que la densidad es constante y eso implica que el volumen es el mismo en ambos puntos 1 y 2. ¿No? Ahora, si la densidad del fluido que estamos analizando en esta dinámica de fluidos, si su densidad cambia, esta simplificación no es posible y por lo tanto la ecuación no se va a cumplir, ¿no? Bien, entonces tenemos este resultado, densidad por la gravedad ingresa a multiplicar por el paréntesis porque B ya no hay. Entonces, en el lado izquierdo de la igualdad vamos a agrupar todas las cantidades físicas que tengan el subíndice 1 y en el lado derecho todas las cantidades físicas que tengan el subíndice 2. Entonces, P1 se queda acá, también se queda en el lado izquierdo, densidad gravedad Y1, y esta cantidad, un medio de densidad B1 al cuadrado, está restando en el lado derecho, pasa a sumar al lado izquierdo, y tendríamos esta expresión, ¿no? P sub 2 está restando, pasa al lado derecho a sumar, menos densidad de gravedad Y sub 2, también al lado derecho a sumar. Y un medio de densidad B sub 2 al cuadrado, se queda en el lado derecho, ya está. Y es lo mismo. Todo lo del lado izquierdo, todas esas cantidades físicas, están aplicadas de la misma forma, solo que en el punto 2. No, presión más densidad, gravedad por altura, más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, aplicado en el punto 1, y lo mismo, presión más densidad, gravedad por altura, más un medio de densidad, velocidad al cuadrado, aplicado en el punto 2. Es decir, que la presión más la densidad, gravedad, altura, más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, debe ser una constante. Y esta es la ecuación de Bernoulli para estas situaciones, ¿no? Donde es necesario establecer un nivel de referencia de altura Y, que en nuestro caso lo hemos establecido acá. En este punto es el nivel de referencia Y igual a 0. No, que es relativo, podemos elegirlo en cualquier otro punto. No lo podemos elegir en cualquier otro punto, eso ya lo sabemos por el principio de Pascal, por la relatividad también de física básica 1, entonces este sistema de referencias es relativo, puede ser en otro punto, de tal manera que nos ayuden a simplificar mucho más las ecuaciones. Bien, entonces esa es la ecuación de Bernoulli, y también vamos a utilizarlo para resolver problemas. Bien, otro principio que vamos a mencionar es el teorema de Torricelli, que es una consecuencia de estos dos, de la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Ya, pero lo vamos a mencionar porque también es una fórmula que vamos a aplicar seguido para resolver problemas, pero tiene unas condiciones especiales bajo las cuales se aplican, no se aplica en cualquier sistema. Entonces consideremos este recipiente con un fluido hasta una altura h respecto al punto de salida del fluido. En la parte inferior tiene una boquilla, este recipiente por donde sale fluido, se desaloja fluido, ¿no? Entonces la diferencia de alturas entre esta parte inferior donde sale el fluido y la parte superior donde está la superficie del fluido es h. Entonces, en la parte inferior, el fluido sale con una velocidad v sub 2. Las áreas transversales en la superficie del fluido en la parte superior es A1 y en la parte inferior es 2. Si bien podríamos considerar que el fluido en esta parte está en reposo, al final de cuentas se encuentra en movimiento. Ya hay dinámica de fluidos, hay movimiento, porque esta superficie del fluido, a medida que se vaya vaciando, esto va a ir descendiendo, va a ir descendiendo. Entonces, como va descendiendo la superficie del fluido, hay movimiento. Entonces, tiene una velocidad V1, que es muy lento, pero existe esa velocidad. Muy bien, entonces, las presiones en ambos puntos son P sub 1 y P sub 2, que si ambos están abiertos a la atmósfera son iguales, ¿no? Que enseguida vamos a mencionar esa condición respecto a ambas presiones también. Aplicando la ecuación de continuidad en este punto 1, y este va a ser nuestro punto 2. En el punto 1, bueno, ya lo he marcado dos veces.
área por velocidad en el punto 1 es igual a área por velocidad en el punto 2. Y aplicando también la ecuación de Bernoulli, presión más densidad, gravedad, altura, más un medio de la densidad por la velocidad aplicada en el punto 1 y esa misma ecuación en el punto 2. Pero para la ecuación de Bernoulli hay que establecer un nivel de referencia de altura Y, ¿no? Entonces, nuestro nivel de referencia es justo es acá, sobre la boquilla. Allí es nuestro nivel de altura Y igual a 0. Y igual a 0. Entonces, el punto 1 se encuentra a una altura H. Ahí está. ¿No? Y en el punto 2, como allí hemos establecido Y igual a 0, en el punto 2, esto es como si fuera más densidad, gravedad por Y, en ese punto vale 0. Entonces, todo esto al final se hace 0, ¿no? Por eso no hay ese término en el lado derecho de la igualdad, porque se ha elegido como nivel de referencia Y igual a 0, justamente en la boquilla de salida. Despejando de acá la velocidad V1 de esta ecuación de la continuidad, el área transversal 1 pasa a dividir. Y esa velocidad lo vamos a reemplazar acá para conocer la velocidad de salida en la boquilla, ¿no? Debido al fluido en reposo, entre comillas. Reemplazándolo tenemos esta ecuación y despejando V sub 2, esto pasaría al otro lado a restar y factorizamos un medio y la densidad y el cociente de las áreas transversales. No, P sub 2 que tenemos acá pasaría a restar al lado derecho, al lado izquierdo, perdón. Entonces lo tendríamos de esa forma, ¿no? P1 menos P sub 2, densidad de gravedad H. Acá pasó a restar, donde reemplazamos la velocidad V1. V sub 2 factorizamos, lo tenemos de esta forma. Y este corchete que está multiplicando pasa a dividir. Y 2 pasa a multiplicar, la densidad también pasa a dividir porque está multiplicando a V sub 2. Y el cuadrado de la velocidad 2 pasa como raíz. Tendríamos eso. Bien, pero esta ecuación se hace mucho más simple si consideramos dos condiciones. Una de las condiciones es que la presión en el punto 1 y en el punto 2, es decir, en la superficie del fluido y en la boquilla donde sale, tienen que ser iguales, ¿no? Que en la mayoría de los casos es la presión atmosférica. La superficie del fluido solo está sometida a la presión del gas atmosférico y como en la parte inferior hay una boquilla abierto y abierto a la atmósfera, entonces la presión a la cual está sometido también es la presión debido al gas atmosférico, entonces suelen ser iguales en ambos casos, ¿no? Es decir, no es necesario que sea la presión atmosférica, lo que sí es necesario es que en ambos puntos, 1 y 2, las presiones sean iguales. Y adicionalmente, la comparación de las áreas transversales tienen que ser muy grande, es decir, el área en la parte superior, A1, tiene que ser muy grande comparado con el área en el punto de salida, A sub 2, de tal forma que el cociente entre A2 y A1 es una cantidad muy pequeña, ¿no? Porque A2 es un número pequeño y A1 es un número grande. Y si lo elevamos al cuadrado, es tan pequeño que ya se puede despreciar, ¿no? Entonces, esas son las dos condiciones fundamentales para que se cumpla el teorema de Torricelli, porque bajo esas condiciones, P1, P2 son iguales, entonces estos se simplifican. Si A1 es muy grande comparado con A2, de tal manera que el cociente al cuadrado sea muy pequeño, que se puede despreciar, entonces esto también es cero. Por lo tanto, la ecuación queda de esta forma, se simplifican las densidades acá, y la velocidad es raíz de 2GH. Ya, este es el teorema de Torricelli. Pero esta es una fórmula que vamos a aplicar también para resolver problemas, pero deben tener estas dos condiciones. Ya, el área entre ambos puntos deben ser muy diferentes. Una que tiene que ser muy grande comparado con la otra, y la presión sometida en ambos puntos tienen que ser iguales. Si esas condiciones se cumplen, entonces esta es la ecuación que directamente vamos a aplicar. La velocidad en este punto de salida, la velocidad con que sale este fluido, es raíz de 2GH. H es la diferencia de alturas entre ambos puntos. Y ya está. ¿Ok? Si no se cumplen esas condiciones, obviamente la ecuación no se cumple. No se harían estas simplificaciones. Muy bien, entonces esas tres ecuaciones son las ecuaciones adicionales que vamos a considerar cuando trabajemos con dinámica de fluidos, ¿no? La ecuación de continuidad, que está bien relacionada con el caudal, la ecuación de Bernoulli y el teorema de Torricelli. Muy bien, esa sería toda la teoría de fluidos jóvenes y mañana empezamos a resolver ejercicios con fluidos. Bien, eso sería la clase por ahora, a menos que tengan alguna pregunta o alguna observación, jóvenes. Ninguna, ¿no? Muy bien, nos vemos. Sí, dime. Yo no tengo dudas con respecto del tema de ella, pero quería hablar con usted respecto del trabajo de la anterior clase. ¿La tarea? Oh.
Sí, ¿Cuál era su duda? y que yo en la anterior clase tuve un percance, en realidad tuve una emergencia de salud con mi familia, justo a mitad de clase, y estuve en ProSalud, en la clínica ProSalud, hasta el final de la tarde, y le envié el trabajo después de